Una vez más estamos de paseo y esta vez te he traído a un lugar que se llama Torre Torre en mi natal Huancayo. Es que tienes que ver este sitio que es una pasada. El paisaje es increíble, hay formaciones de arcilla por todo el lugar y se vuelve un lugar muy mágico, muy especial. Y bueno, quiero aprovechar que estamos de paseíto para compartir una reflexión contigo. Y es que, ¿a cuántos no nos ha pasado que nos hemos dado cuenta que estamos invirtiendo nuestro tiempo en hacer algo que no nos llena, que no nos apasiona y nos cuesta vernos en un futuro haciendo eso por mucho tiempo? Cuando yo reuní el valor suficiente para conversar de esto con otras personas, me di cuenta que nos pasa a muchos y también que hay un común denominador por el cual pasamos todos a quienes nos ocurre esta condición. Y con la intención de que tú superes esa limitación que probablemente tienes, si te sientes identificado conmigo, es que hago este video para que te des cuenta que no estás solo o sola, que hay más personas quienes pasamos por esto y que también se puede superar. Bueno, pero para ponernos en contexto, primero quiero contarte un poco de mí. Como te habrás dado cuenta, si me sigues en el canal hace tiempo, habrás visto que yo amo mucho la naturaleza, los animales, las plantas, todo lo que está vivo me encanta. Y bueno, ese gusto lo tengo desde que soy muy pequeño y me lo contagiaron los documentales. Siendo yo un niño, me di cuenta que lo que sea que yo fuera a hacer de adulto, tenía que estar relacionado con la vida silvestre. Y con el paso del tiempo descubrí la biología y pensé que la vía por la cual yo iba a hacer mi sueño de realidad, de vivir conectado con la naturaleza, iba a ser a través de la biología, y eso fue lo que me dediqué a estudiar. Y bien, a mí me ganó el gusto por la vida marina y eso me llevó a aprender a bucear, y también hice mi mejor esfuerzo por involucrarme en tantos proyectos de investigación como pude. Estas dos cosas juntas al mismo tiempo me ayudaron a vivir aventuras increíbles, como la vez que vi por primera vez una barracuda gigante, que es un pez que era mucho más grande que yo, tiene una boca y unos ojos enormes y pues tiene una sonrisa bastante intimidante, pero bueno, no me pasó nada. O también la oportunidad que he tenido de conocer a tantas personas con una capacidad intelectual que la verdad es que te dejan sin palabras. Y también poder viajar en muchas partes, tanto en mi país como fuera de mi país. Pero sabes, a pesar de todas esas experiencias que pueden sonar muy increíbles, siempre hubo algo en mí que no estaba convencido del todo de que lo que yo estaba haciendo realmente era lo que yo quería. Pero por mucho tiempo no le hice caso. Simplemente pensaba que en algún momento durante mi crecimiento como biólogo iba a encontrar ese lugar, ese nicho que era para mí, y no le di mucha importancia por bastante tiempo. Y así los años pasaron. Yo terminé la carrera de biología, me especialicé en biología marina y después hice una maestría también relacionada al mar. Y a punto de terminar la maestría hice un viaje para continuar con el doctorado. Pero justo en ese punto, que ya estaba por dar un paso muy importante en mi formación como científico, es que me di cuenta de dos cosas importantes que significan mucho para mí. Bueno, yo desde niño tengo una mente que es muy gráfica, demasiado gráfica de hecho. Y durante los años que pasé como investigador, cuando quería leer información que era muy especializada para la investigación que yo estaba haciendo, me di cuenta que estos papers de investigación científica son artículos que están escritos en blanco y negro, con una terminología que pocas personas entienden, y si tienen gráficas, están hechos con unas gráficas que son unas líneas y puntitos que tampoco
son muy atractivas de ver. De hecho, en una ocasión, cuando estaba haciendo una estancia de investigación, llegué a un laboratorio en el cual me dijeron: mira, este libro, que es de corales, habla de reproducción de corales, es el mejor que puedes encontrar. La pasta del libro era muy atractiva, muy bonita, pero cuando la abrí me di cuenta que era muy igual a los papers, y todo el libro era así, muy técnico, en blanco y negro, con gráficas raras. Y bueno, yo decía durante mi reflexión que si yo decidía ser un doctor, una de las cosas que iba a hacer de manera profesional y a la cual me iba a dedicar por años, iba a ser justamente crear este tipo de materiales. Y era algo que yo no quería. Me costaba mucho aceptar que yo iba a tener una vida así, y simplemente no la quería. Así, y a esto se le sumaba que siempre que yo estaba investigando y alguien me preguntaba: oye, ¿qué estás haciendo? ¿De qué se trata tu trabajo de tesis o el proyecto en el que estás trabajando? Siempre, después de haber hecho mi mejor esfuerzo por explicarlo, habían como unas sonrisas medio raras de: ah, sí, ya te entendí, pero realmente no me entendían. Y sentir que estaba viviendo en un mundo en el que yo estaba en una burbuja y que las personas no pudieran ni siquiera entender lo que hacía, tampoco me agradaba. Antes de continuar, quiero enseñarte cómo se ve la base de estas torres de arcilla, que realmente son increíbles. Mira, ahora te las muestro. Bueno, no sé si soy yo, pero cuando veo estas estructuras que se ven tan increíbles y tan imponentes, me siento tan afortunado de poder estar vivo para contemplar cosas así de preciosas. Y luego, cuando está amaneciendo, en la hora dorada, los rayos de sol que pasan a través de estas torres de arcilla se ven súper preciosas. Bueno, y la segunda cosa que me di cuenta y no me gustó es que no recuerdo un solo evento científico, sea curso, congreso, seminario, cualquiera de ellos, en el que no me haya aburrido. Siempre llegaba a un punto en el que me sentía físicamente presente en el lugar, pero mi mente estaba en cualquier otro lugar, pensando otra cosa. Quizás en alguna serie que había visto, una película, lo que fuera, pero menos lo que estaba sucediendo en el lugar. Y esto me pasaba porque siempre sentía que llegaba al mismo punto, en el que todo se volvía muy técnico, en que todo se tornaba como en blanco y negro, y cada quien estaba en su burbuja. Y eso tampoco me gustaba, y no quería eso para mi vida. Y bueno, el haberme dado cuenta de esas cosas me llevó a una disyuntiva. Y era la siguiente: o seguía viviendo ese estilo de vida que ya sabía que no era para mí. Ser un investigador era algo en lo que ya no quería seguir. O intentaba hacer algo nuevo y me dedicaba a eso. Pero esta disyuntiva también me creó un conflicto enorme, porque formarme como biólogo hasta ese punto, como investigador, me había tomado por lo menos unos 10 años. Y profesionalmente era lo único que sabía hacer, ser biólogo. No sabía hacer otra cosa. Y pensar en que me podía dedicar a algo más simplemente me causaba un poco de conflicto. Bueno, bastante conflicto, porque la verdad es que no estaba formado profesionalmente para nada más. Y el estar así me llevó a conocer ese común denominador del cual te hablaba al inicio de este video. Y ese común denominador se llama miedo. Y el miedo se expresa de diferentes maneras. En mi caso eran principalmente dos. Uno de los miedos que yo tenía era el miedo al qué dirán. Y es que, como te contaba a un inicio del video, cuando yo me di cuenta que había algo que no me llenaba, la estrategia que tomé fue simplemente: bueno, me voy a dejar guiar por las personas que tienen experiencia, y de acuerdo a aquellas aptitudes que las personas ven en mí, me voy a dejar guiar para yo poder hacer algo en lo que yo encaje mejor.
y así voy a encontrar aquello para lo que soy bueno. Pero dejarme llevar por esta estrategia me llevó hasta el punto en que yo dejé de confiar en mi propia corazonada, en lo que yo sentía, y me dejaba guiar por lo que los demás pensaban. Si me decían ve para allá, yo iba para allá, o ve para allá, yo iba para allá. Entonces, cuando me di cuenta que lo que yo quería era algo que no fuera a ser investigador, entonces pensé, todo el tiempo que me han dedicado estas personas a ser un profesional va a ser como tirarlo a la basura, porque finalmente ya decidí que no quiero esto y los voy a decepcionar. Y eso para mí tenía un peso muy grande, y también me ponía a imaginar qué es lo que podrían decir esas personas de mí, que la ciencia fue mucho para mí, que no estaba preparado para ese tipo de vida, etc. Y bueno, yo mismo me creé muchos demonios. Bueno, he decidido tomar un pequeño descanso, porque si bien este lugar es muy bonito, pues estoy en altura, estoy más allá de los 3000 metros sobre el nivel del mar, y caminar estas pendientes muy inclinadas en algunos lugares agita un poco y necesito recuperar el aliento para poder seguir hablando. Pero te voy a enseñar cómo se ve este lugar para que lo sigas disfrutando conmigo. Mira todas esas torres de arcilla, y por allá hay algunas personas tomándose foto en el lugar, y el paisaje continúa por todo ese lugar. Continuamos. Ahora sí te cuento cuál es el segundo miedo que yo tenía, y ese era el miedo al fracaso. Porque, bueno, por ese punto de mi vida yo ya me había dado cuenta que la fotografía me gustaba mucho, pero la verdad es que no sabía nada, o bueno, había aprendido un poquito de cómo utilizar una cámara sin tener cámara, simplemente leyendo blogs de fotografía y viendo algunos videos de internet. Pero aún a pesar de ese conocimiento e interés que yo había tenido por esto, no había nada que me garantizara que yo iba a tener éxito como fotógrafo. Y la verdad es que me aterraba pensar en que qué tal si apostaba por la fotografía, fracasaba, y entonces ya habría tenido dos grandes fracasos. No habría tenido ni doctorado y tampoco habría sido un buen fotógrafo. Y eso me daba miedo, y algunas veces me paralizaba también. Pero sabes, a pesar de esas dos cosas, hubo dos cosas también que me ayudaron mucho, y te las quiero compartir porque pienso que te pueden ayudar si te sientes identificado con lo que te he estado contando hasta ahora. La primera de esas cosas me la dijo mi mamá cuando yo era muy pequeño, y esa fue que nadie nace sabiendo hacer las cosas. Y es que eso es verdad. Ni siquiera los más grandes velocistas en la historia de la humanidad han nacido siquiera sabiendo caminar. Primero aprenden a caminar, luego a gatear y después a correr. Y mucho después rompen récords. Entonces, si eso era cierto, no tenía por qué ser diferente conmigo en el caso de la fotografía, porque sabía que eso era algo que sí me gustaba mucho, que me apasionaba, y también cumplía con los requisitos de mi mente, que, como te decía, es muy gráfica. Así que tener eso muy presente me ayudó a superar uno de mis miedos, que era el miedo al fracaso. Simplemente me lancé porque dije, voy a aprender, lo voy a lograr, y aunque me cueste trabajo, lo voy a hacer. Y la segunda cosa que me ayudó, y con ella superé el miedo al qué dirán, fue el hecho de aceptar y darme cuenta que pues las personas solo tenemos una vida, y nosotros decidimos cómo utilizamos esa vida. Y yo no quería llegar a ser mucho más adulto y decir que nunca me atreví a hacer aquello que realmente me apasionara. Y tampoco quería ser alguien quien no fuera capaz de decir que su trabajo le gustaba, que su trabajo le apasionara.
Y eso también me animó a dejar de pensar en lo que los demás fueran a pensar de mí, porque al final lo que iba a contar cuando yo fuera mucho más mayor era lo que yo había decidido hacer con la vida que yo tenía. Así que simplemente me atreví, me lancé a la aventura y eso dio como origen el encaminarme más en la fotografía. Esta es una de las vistas que más me gusta de este lugar. Solo mira esta torre de arcilla, que está muy bonita. Y ahí hay más, y ahí hay otra, y hacia allá hay muchas más. Y bueno, creo que no te lo había contado, pero estas formaciones de arcilla se forman por la erosión que causan el agua y el viento. Es impresionante todo lo que puede hacer las gotas de agua y las corrientes de viento con el tiempo, ¿no crees? Y bueno, ya han pasado 5 años desde el día en que yo decidí dejar la ciencia de lado y me entregué por completo a la fotografía. Y te tengo que ser honesto, a un inicio no fue fácil. Los 2 primeros años hubo muchas veces en que acabé el día llegando a mi dormitorio con lágrimas en el rostro, porque sentía que las fotografías que estaba haciendo no eran buenas, y también sentía que quizás había tomado una decisión equivocada y que estaba fracasando. Pero después de esos 2 años empecé a ver los primeros resultados, y junto con esas primeras fotografías que me empezaron a gustar, también conseguí mi primer trabajo. Poco después me mandaron a mi primer viaje en el que yo era el fotógrafo de la expedición, y vinieron más cosas bonitas. Después de estos 5 años que han pasado actualmente, sabes, yo siento que si hubiera seguido el estilo de vida que llevaba, probablemente ahorita estaría a mitad de mi doctorado o de repente empezándolo, no lo sé. Pero estoy seguro de una cosa, que no sería ni la mitad de feliz de lo que soy ahora. Y no tendría, no me sentiría en la misma confianza de poder sentir que puedo aportar valor a las personas para que superen sus propios miedos o para que puedan sacar algo provechoso en su vida a partir de mi experiencia. Haber superado los miedos que tuve por decidir ir por lo que yo quería, también me devolvió la confianza en mí mismo, al punto que ahora tengo un canal de YouTube en el que puedo hablar libremente, y también en la confianza para poder emprender a partir de lo que yo amo hacer, como es la fotografía y el video. Y bueno, te cuento todo esto porque quisiera que si tú estás pasando por lo mismo, sepas que lo puedes superar. Que sí, el camino de repente va a costar al inicio, pero después de ello la gratificación que vas a tener de haber cambiado tu vida para hacer de esa vida algo que tú amas, lo vale absolutamente todo sacrificio que puedas haber hecho. Y bueno, te deseo lo mejor. Si tienes algún miedo que te limite a ir detrás de tus sueños, que sepas que los puedes lograr y que no existe nada imposible, porque tú tienes las herramientas necesarias para superar cualquier dificultad, porque cada quien hemos nacido perfectos para el propósito en la vida al cual estamos destinados a hacer o queremos hacer. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo te envío un gran abrazo, nos vemos en la próxima. Chao. Uno de los retos de estar grabando videos aquí en Torre es que hay ciertos lugares que el camino es muy estrecho y caminar por esos lugares
mientras estoy mirando procurando mirar a la cámara. Es un poquito riesgoso porque ves, casi ya me caigo, porque me puedo caer. Pero bueno, aquí estoy. Me gusta hacer esto y no lo voy a dejar de hacer. Desde Torre Torre puedes tener una de las vistas más bonitas de la ciudad de Huancayo, junto con todas estas formaciones arcillosas. Ahí está la ciudad y mira lo que viene por allá. Es una enorme lluvia que si no me voy ahora, pues me va a agarrar y se me va a mojar todo el equipo. Bueno, ya me tengo que ir. Ahora sí me despido. Chao.